Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Amén. Bendiciones, Marilyn. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por la vida, por la salud que nos da, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que bendigas esta reunión, que todo lo que aquí aprendamos, Padre bendito, lo podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor, por la oportunidad que nos das para seguir adelante, Padre bendito. Bendice al pastor, a su familia, Señor. Protégeles, Padre bendito. Cuídanos, Padre Santo, y te pedimos que estés bendiciendo esta reunión, Señor. Bendice al pastor, que seas tú, Padre bendito, hablando a través de él. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Perdona todos nuestros pecados. Limpia, Señor, nuestras maldades, Señor. Y ábrenos, Padre, del entendimiento, que podamos ver, Señor, las cosas, Padre, que tú quieres enseñarnos y mostrarnos, mi Dios. En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos, Señor, y nos disponemos, Padre. Toma control, bendito Dios. Toma control de este tiempo, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, habla tú, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Abran su Biblia en Daniel 9:20. ¿Sí? Vamos a la palabra del Señor. Nos quedamos, hermanos, en el capítulo 9:20, ¿no es cierto? Habíamos analizado ya la oración de Daniel. Y ya habíamos venido viendo cosas, hermano, que tienen que ver con los últimos tiempos, ¿verdad? Como es el gobierno del anticristo. El libro de Daniel habla bastante acerca del gobierno del anticristo, ¿no? Habla mucho acerca del gobierno, porque es del tiempo, los tiempos del fin, los tiempos finales. Por eso habla del gobierno del anticristo, pero también habla del gobierno del Mesías, del Señor. Entonces, en el capítulo 9:1 habíamos hablado acerca de la oración de Daniel por su pueblo. Acuérdese que ya la profecía de Jeremías estaba para 70 años. Entonces, él ya se dio cuenta, el Señor le hizo dar cuenta de que esos 70 años ya se iban a cumplir. Entonces él empezó a orar por su pueblo para que Dios tuviera misericordia y terminara ya la esclavitud. Pero fíjese que aunque Daniel oró, la esclavitud no se terminó porque el pueblo seguía dándole la espalda al Señor. Y se extendió, esa esclavitud se extendió, hermanos, se extendió. Y las cosas no iban a mejorar para Israel. Para Israel no iban a mejorar las cosas. Los falsos profetas decían y podían haber dicho que iban a venir tiempos mejores, tal cual los tiempos de ahora, ¿verdad? Cuando usted escucha a un profeta decir que van a venir tiempos mejores, sepa usted que está escuchando a un falso profeta, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que va a venir los tiempos del fin, en los tiempos del fin va a haber juicio, va a haber derramamiento de juicio sobre la tierra. De que sí la iglesia va a ser librada, eso sí, eso es seguro. Un grupo va a salir en el arrebatamiento, ¿verdad? Los que son la iglesia de Cristo, otro grupo se quedará y saldrá después en la gran tribulación. Los que no han lavado sus vestiduras a tiempo y después quieren lavar sus vestiduras, bueno, las lavarán en la gran tribulación. Si se mantienen firmes en la palabra, en el evangelio, a costa de su vida mismo, ¿verdad? No quisieron recibir el sacrificio de Cristo. Bueno, ahora les toca pagar su propio sacrificio. De ahí, los que se pongan la marca de la bestia, esos ya quedan a juicio, ¿no? A condenación, según Apocalipsis. Y fíjese que ahora nos toca estudiar las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Cuando nosotros analizamos las 70 semanas no son semanas de días, ¿verdad? Sino de años. Son 70 años, pero no solo eso, sino que las 70 semanas vienen a representar tiempo, vienen a representar acontecimientos que van a suceder. Y fíjese que es muy hermoso porque este libro de Daniel es escrito mucho antes de la venida de Cristo
Pero ya Daniel anuncia cuándo va a venir el Mesías. Fíjese, esto es hermosísimo, porque a la verdad todos anunciaban cuándo iba a venir el Mesías. Todos anunciaban que iba a venir el Mesías, perdón. Todos anunciaban eso. Lo que no anunciaban, escuche, es cuándo. Y Daniel da, hermano, el tiempo exacto de cuándo iba a venir el Mesías y cuándo iba a morir el Mesías, cuándo iba a entregar su vida. Entonces, fíjese que esto es tan hermoso, hermanos, que el libro de Daniel habla ya de las cosas que iban a suceder y sucedieron tal cual Daniel lo profetizó. Y fíjese que los judíos no aceptan, ¿no?, que Cristo fue el Mesías, aunque según la profecía de Daniel, Cristo cumplió con la profecía en su venida y en su muerte. Entonces, cuando hablamos de las 60 semanas, primeramente, escúcheme, las 69 semanas, estamos hablando de 70 semanas, ¿no? Las 69 semanas ya se cumplieron. Ya se cumplieron las 69 semanas. Falta la última semanita nomás de cumplirse. La última semana, en la última semana es donde va a aparecer el anticristo. Entonces nosotros estamos viviendo en la última semana ya. Eso tiene que quedar claro. Estamos viviendo en la última semana. Entonces, vamos a la palabra. Daniel 9:20. Daniel 9:20. A ver, vamos leyendo. Empecemos con Marcita, por favor. Empiece usted, Marcita. Amén. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones, Marcita. Vamos leyendo. A ver, 9:20. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Profecía de las 70 semanas. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Ahí nomás. Gracias, Marcita. Fíjese la oración del profeta Daniel. Dice, es interesante darse cuenta que dice, ¿verdad? Gabriel dice, estamos, Belquisita, Dios te bendiga, estamos en Daniel 9:20. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, la oración de Daniel ya fue contestada. Fíjese, fue contestada. Fue contestada la orden ya, la oración. No es que no fue contestada, sí fue contestada. Pero la respuesta tal vez no era la que Daniel quiso escuchar, sino que Dios le envía la respuesta de las 70 semanas y le dice, van a haber 70 semanas, Daniel. Y tú vas a entender lo que va a pasar en esas 70 semanas. Y se te dice, se te declara, se te deja ver porque tú eres muy amado, le dice. Y acuérdese que hablábamos de que la iglesia, hermano, Daniel es tipo y figura de una iglesia llena del Espíritu Santo en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Ayer en el culto hablábamos
ayer en el culto hablábamos acerca de que la iglesia debe tener harina y aceite, ¿verdad? De la viuda, harina y aceite, palabra y comunión, los dos ingredientes. Eso es lo que había en la vida de Daniel, comunión con Dios y palabra de Dios. Eso estaba constantemente en su vida, constantemente. El cristiano tiene que tener esos dos ingredientes para los últimos tiempos, si no, en verdad va a sufrir el cristiano. En verdad que va a sufrir. Si no tiene esos dos ingredientes, el cristiano va a pasar muy mal en los últimos tiempos. Por eso es necesario congregarse, es necesario entender la palabra, es necesario atesorar la palabra y es necesario tener comunión con Dios en su casa, en su vida diaria, comunión. Entonces, mire, ¿a quién le responden? ¿A quién le responden? Al que es amado por Dios. A ese le responden. ¿Cuántos habrán, hermano, que son amados por Dios? ¿Quiénes son amados por Dios? El Señor lo dice, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Ahí está la pregunta, hermano. ¿Amamos a Dios? Bueno, tiene que haber esos ingredientes, tiene que demostrarse eso, ¿no? Entonces, mire que la oración de Daniel fue ya respondida, pero no tal vez como él esperaba, ¿no? Sino que le muestran las 70 semanas, los tiempos del fin que van a suceder con el pueblo de Israel y con el mundo entero, ¿sí? Entonces, mire lo que dice ahí. Siga, por favor, la lectura. María Elena, siga, por favor. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Punto. Espéreme ahí, por favor. A ver, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu casa, tu santa ciudad. ¿Por qué yo le digo que estas 70 semanas son el anuncio de los tiempos del fin? Porque mire lo que dice. Al final de estas 70 semanas lo que va a pasar, le dice, es que, primero, vaya poniéndole ahí en su Biblia, vaya escribiendo. Ciudad Santa, para terminar la prevaricación, primero. Segundo, poner fin al pecado. Eso no ha sucedido todavía, el pecado todavía existe, pero después de estas 70 semanas el pecado no va a existir ya. O sea que estamos hablando de tiempos del fin del mundo ya. O sea, cuando el Señor juzgue todo y sea, hermano, los tiempos de juicio del Señor. El único que va a acabar con el pecado es el Señor, ¿no? Y expirar la iniquidad. Tercero, para traer justicia perdurable. Cuarto, a ver, prevaricación 1, poner fin al pecado 2, expiar la iniquidad 3, traer justicia perdurable 4, sellar la visión y la profecía 5, eso solo lo puede hacer Cristo, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Es Cristo, ¿no? Entonces, ungirlo ya como rey, ponerlo como rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice el Salmo. Entonces, todo eso tiene que pasar al final de las 70 semanas. Siga, María Elena, el 25, por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Espere ahí un ratito ahí. Vamos analizando esto. Yo quiero que usted esté con su lápiz, su Biblia, hermano, y su marcador, lo que sea, y usted vaya apuntando, ¿no? No quisiera, hermano, que solo esté escuchando y mientras ve la televisión o mientras está haciendo otras cosas, está escuchando mientras lava los platos. No, coja su Biblia, un lápiz y se pone a escribir, hermano, se pone a tomar apunte. Mire lo que está diciendo. Sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Mire, 7 semanas. Acuérdense que ya para este tiempo Israel había sido ya, hermano, llevado cautivo. Ahorita ellos están siendo ya para el profeta Daniel. Acuérdense que Daniel, hermano, es llevado cautivo
con todo Israel a Babilonia. Para este tiempo ya de la visión vienen los medos y los persas y conquistan a Babilonia e Israel va con ellos también, sigue siendo esclavo. Entonces le está diciendo que se tiene que volver a reedificar el templo y se tiene que volver a reedificar, Jerusalén, dice, restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida de Cristo, dice. Mire, por eso le digo que él anunció la venida del Mesías. Y es hermoso porque él está dando cuántas semanas van a pasar hasta que el Mesías venga. Mire, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, él está diciendo que para ese tiempo Israel va a seguir siendo esclavo, pero para ese tiempo, cuando el Mesías venga, ya va a estar edificado nuevamente el templo, la plaza, la ciudad santa, Jerusalén. Y acuérdense que cuando Jesús vino, Jesús vio, ¿verdad?, el templo y ya estaba el templo. Ya estaba la ciudad, pero seguían siendo esclavos ¿de quiénes? De los romanos, porque después de Grecia, mire, Babilonia, Persa, los persas y medos, o medos y persas, después viene Grecia y después viene Roma. Entonces, para la venida del Mesías, ya tenía que estar levantado nuevamente la ciudad santa, y así fue, así sucedió. El Mesías vino. Y si nosotros hacemos cuenta del tiempo en el que está profetizado, fíjese que se cumple al pie de la letra el tiempo de la venida del Mesías, de las semanas que se le dice a Daniel que va a pasar y van a suceder. En el 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mire, ahí va, a la semana 62 el Mesías va a morir, ¿no? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, mire, y está profetizado vuelta en la semana 62, después de que muere el Mesías, le dicen a Daniel que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Punto. Subrayen por favor hasta el 26. Hasta el 26 ya han transcurrido, hermano, podríamos decir las 69 semanas ya, hasta este tiempo. ¿Quién destruyó el templo? ¿Quién destruyó el templo? Destruyeron los romanos el templo, destruyeron los romanos la ciudad. Y fíjese que hasta el 926 se profetiza ya la dispersión del pueblo de Israel. Israel es dispersado por todo el mundo ya, a partir de ahí. O sea que a Daniel le dijeron, esto no va a solucionarse, esto no va a regresar, no es que el pueblo va a volver nuevamente, no. El pueblo va a ir a dispersión. El pueblo, por la dureza de su corazón y todo, va a venir el Mesías, después va a venir un príncipe y va a destruir la ciudad, va a destruir el templo, va a destruir todo. Y se acabó Israel como nación, no es más Israel, desaparece como nación y es esparcida por todo el mundo. Fíjese, al pie de la letra el tiempo se cumplió, sí. Déjeme ver, en el año 70 el rey Tito de Roma dio la orden de destruir Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron todo y se acabó Jerusalén, se acabó Israel, se acabó la nación de Israel. Y desde ahí en adelante fueron esparcidos a todo el mundo. Israel ya no tenía ni ciudad, ni país, ni templo, nada. Entonces, mire, eso ya estaba profetizado en Daniel, ¿no? Ya Dios le dijo a Daniel lo que iba a pasar. Pero el 27 habla de la última semana. Obviamente después sigue desarrollando más a fondo, ¿no? La última semana, porque esa es la que nos interesa. Porque ya las 69 semanas ya han pasado. ¿Hasta cuándo van a ser las 69 semanas? Hasta la destrucción, dice, de la ciudad, del templo, la destrucción de Jerusalén. Eso ya pasó en el siglo 70, ¿verdad? Ya sucedió eso, después de Cristo. Entonces ya vino el Mesías. Entonces, ¿desde cuándo empieza la semana 70? La última semana,
a partir de la destrucción de Jerusalén. A partir de ahí empieza la última semana. Entonces, ahorita estamos en la última semana ya. ¿Desde cuándo? Desde el año 70 después de Cristo. Dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, a la mitad de la semana, ¿verdad? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese que aparece ahí como el desolador, el que va a aparecer en la última semana, es el anticristo, ¿no? Y el juicio que Dios ha de hacer contra él. Y viene a continuación la visión, capítulo 10, la visión acerca de, o sea, aquí ya viene a desarrollarse más esto de la última semana. Siga por favor la lectura. A ver, ¿quién está aquí? Marlene, por favor. Vamos a tratar de participar todos. Le ruego que se ponga rápido para ponerse de motivo. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, No Daniel, se escucha. también llamado Belsasar, No se escucha. Está sin audio. No. Siga, por favor, Belki. Ayúdenos, Belki, por favor. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Amén. Su cuerpo era como de berilo Un y ratico su hasta ahí. rostro parecía un relámpago de color de bronce. Amén. Un ratico así. Mire, lo que está pasando aquí dice que estuvo por espacio de 3 semanas, 21 días. Mire, desde cuando empezó el clamor, aparentemente transcurrieron 21 días. El Señor respondió inmediatamente, pero después de 21 días llega la revelación de todo. Desde cuando el Señor le muestra las 70 semanas, Daniel queda tal vez no confundido, o tal vez sí, aunque entendió, le hicieron entender, pero habían cosas que todavía no iba a entender y que le van a explicar ahora, pero él aparentemente estuvo ayunando, ¿no? Aparentemente estuvo ayunando. Eso es lo que está diciendo Daniel. Siga, por favor, Belquisita, en el 6. ¿Aló? ¿Sí está Belqui? Vamos con Alexandrita. Siga, por favor. Amén, pastor. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo,
sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque este es el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, uno con semejante de hilo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y le dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Hasta ahí, un ratico. Gracias, Alexandrita. Mire que 21 días. La oración de Daniel, hermano, fue contestada, pero la respuesta le llegó dentro de 21 días. Y hay algo interesante aquí que dice, mire, que dice que el Señor ya mandó a Gabriel ya con la respuesta de lo que iba a pasar. Pero dice que el príncipe de Persia se le opuso en el camino. Se le opuso el príncipe de Persia y después el príncipe de Grecia. Estas son, hermano, potestades que están en los aires, ¿no? Potestades que están ellos, que gobiernan sobre pueblos, sobre naciones, sobre reinos, que ellos dirigen a los reyes. Usted no crea que los presidentes muchas veces se dirigen porque ellos quieren. Hay potestades que los gobiernan. Y mire, Dios los deja. Dios deja que los gobiernen porque a la final son parte de ellos mismos. Son como le diría, hermano, son gente entregada a las tinieblas muchas veces. Pero cuando hay un justo que ora, que clama, que pide, que ayuna, fíjese, el Señor lo que hace es enviar la respuesta, pero parece que estos príncipes no querían que llegue la respuesta a Daniel, no querían que Daniel se entere, y porque si Daniel se enteraba, obviamente se iba a enterar mucha gente, entre esos nosotros también, de lo que Dios iba a hacer en los últimos tiempos. O sea que al enemigo le interesa que la gente sea ignorante de las cosas que han de venir en los últimos tiempos, y sobre todo los cristianos mismos que sean ignorantes de las cosas que han de pasar en los últimos tiempos, y que esté el cristiano, ¿verdad? Vienen mejores tiempos y el cristiano, amén, aleluya, eso es lo que a mí me gusta, que vengan mejores tiempos, mire, y están ignorantes de las cosas que van a suceder. Entonces, ese era el propósito de Satanás. Entonces, tuvo que venir el arcángel Miguel, dice, o Miguel, dice, no dice arcángel aquí, pero dice Miguel tuvo que venir, que es uno de los principales de los ejércitos celestiales. Y acuérdense que Miguel es el que cuida, el que guarda al pueblo de Israel, ¿verdad? Es como un guardián del pueblo de Israel. Entonces,
fue ahí donde se desató una batalla en los cielos, o en los aires, perdón, en los aires se desató una batalla y tuvo que venir Miguel a ayudar a Gabriel. Y ahí es cuando Gabriel va, pero aquí pasa algo interesante. El hijo de hombre que aparece ahí, mire, Cristo mismo tuvo que venir a darle el mensaje. Ese que aparece hijo de hombre, téngale mucho cuidado, porque Daniel le dice mi Señor y está con ese mayúscula. Me queda la sospecha grandísima, hermano, de que ese que vino con aspecto de hijo de hombre, o sea, con aspecto de una persona, y que le tocó, ¿verdad? Y le fortaleció, era Cristo mismo. O sea que Cristo mismo tuvo que venirle a dar el mensaje a Daniel, tuvo que venir a hablar con Daniel, porque allí sí vemos obviamente que hermano, al Señor, usted sabe que los demonios ni las potestades ni nada, hermano, se le pueden oponer. Pero sí se opusieron a Gabriel y a Miguel, ¿verdad? Que son de los principales del ejército celestial. Entonces, viene Cristo y le fortalece. Yo digo Cristo, yo estoy muy seguro de que es Cristo el que vino acá. Y vamos a seguir leyendo. ¿Quién estaba? Por favor, siga Joelito. Siga, por favor. El 18, 10-18. Ya pasó. Entonces aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Ese es el Esfuérzate. saludo de Cristo, la paz. Fíjese que cuando ellos apareció, Cristo se apareció entre los discípulos después de resucitar, les dijo que la paz esté con ustedes. Amén, siga. Esfuérzate y aliéntate. Y no bien hubo hablado. Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes para qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia, y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia, pero te declarará lo que está registrado con el escrito de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel y vuestro príncipe. Sigo. Siga. Yo, por mi parte, en el año primero de Darío, el Medo, me puse a su lado para apoyarlo y fortalecerlo, y ahora te Ya, anuncié. eso. Y ahora yo te mostraré la verdad, y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será más grande y la riqueza. Mire, ahí empieza ya a hablar, eso lleva por título el capítulo 11, los reyes del norte y del sur. Esa lectura, ¿verdad? Yo la he analizado, y hay cosas que, hermano, que si nos ponemos a leer no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo quiero concentrarme especialmente, vamos a adelantarnos un poquito, ¿sí? Porque va a haber una lucha, dice, con el rey del norte, el reino del norte y el reino del sur. Pero uno de esos dos reinos es el del anticristo. Uno de esos dos es el del anticristo. Y vámonos al 27, por favor, al 11:27. Siga Joelito, por favor, en el 11:27. Ya, pastor. El corazón de estos dos reyes será para hacerse daño, y en una misma mesa hablarán mentira, pero no se prosperarán, porque todavía el fin es para un tiempo determinado. Volverá pues a su tierra con grandeza y riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá y se dirigirá contra el sur, pero la postrera venida no será como la primera, porque vendrá contra él las naves de Quitín y será humillado, y se volverá enfurecido contra el santo pacto, y hará según su voluntad. Y volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte de tropas que profanará el santuario, las fortalezas la quitarán, y el continuo sacrificio pondrán allí la abominación desoladora. Hasta ahí nomás, Joelito. Mire que a partir de aquí está hablando del rey del sur. Aparentemente es el rey del sur el anticristo. Y está hablando de que va a desatarse una guerra. Eso ha transcurrido en el transcurso. Lo que sí me deja a mí mucho la duda, ¿verdad? O mejor dicho, no la duda, sino que me deja intrigado, ¿verdad? Este asunto, y lo vamos a tener que desarrollar más todavía, acerca de estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero del reino del sur sale este anticristo.
Y en el 31 dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso nos está diciendo que ya para este tiempo, cuando este gobernante aparezca, ya tiene que haber, o ya hay, ya está, ¿verdad? Nuevamente se vuelve a retomar los sacrificios y se vuelve a retomar, hermano. Si hay sacrificios, es muy probable que el templo que haya el templo. Ahorita no hay templo, no hay, hermano. Jerusalén es la capital aparentemente de Israel, pero en Jerusalén hay, hermanos, musulmanes, hay católicos, cristianos y los judíos. Entonces Jerusalén no le pertenece a Israel realmente, ¿verdad? Sino que hay de todo un poco, hay de religiones. Pero para este tiempo ya los sacrificios se han vuelto a hacer ya. Se tienen que volver a hacer los sacrificios, se tienen que volver a hacer. Y este rey lo que va a hacer, hermano, es a tratar de pervertir lo que ellos están haciendo para Dios, va a tratar de pervertirlo, ¿verdad? Entonces ahí cuando se van a levantar muchos justos o santos o entendidos o sabios, mejor es la palabra, muchos sabios que conocen la ley y se van a oponer a este rey. Y ahí es cuando aparentemente ya en este tiempo se va a desatar la guerra, obviamente, del Armagedón. Pero vamos a seguirlo leyendo. Yaden, por favor, o Priscila, Jonathan, el 32, por favor. Buenas noches, pastor. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados del pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus Hasta ahí nomás. padres. Hasta ahí un ratito.